aquí mero. Muchas gracias. Como pueden ver ustedes, esta gráfica es una gráfica que habíamos estado utilizando en semanas, meses previos, precisamente para ver un poco el comparativo entre las diferentes regiones. Recordemos que aquí tenemos representados las epidemias activas, es decir, los casos en los últimos 14 días, para ver en qué regiones es donde se está concentrando la pandemia activa a nivel mundial. Si recuerdan, de las últimas veces que presentábamos esta gráfica, veíamos cómo América había ocupado el primer lugar. Esta columna de color rojo que siempre representó a América estaba por encima del 50%, había llegado al 60%, y las otras regiones del mundo habían bajado inclusive por debajo de un 25%, estaban en un 20%. En las últimas semanas hemos estado presentando escenarios de países que precisamente pertenecen a la región Asia Sudoriental. El día de hoy vamos a presentar Europa, pero vean en este resumen de gráficas cómo estas dos regiones volvieron nuevamente a incrementarse, y en el caso de Europa está prácticamente en una tendencia ascendente que, de continuar, podría volver otra vez a alcanzar al continente americano, y quién sabe en un momento determinado inclusive rebasarlo otra vez. Y esto tiene que ver precisamente con los rebrotes o las segundas olas de transmisión que ha habido en los países europeos. Vamos a ver en la siguiente diapositiva. Vemos precisamente el concentrado de toda la región europea, de cuál ha sido el comportamiento en las últimas semanas y meses, y vean ustedes cómo desde prácticamente el inicio del mes de septiembre, es decir, todo septiembre y lo que va de octubre, la región europea en su conjunto rebasó lo que en su momento habían tenido en su primera carga de epidemia en los meses de abril, y de hecho estamos hablando prácticamente que no solo duplicó, sino que prácticamente como región están ya por llegar a 3 veces lo que en su momento tuvieron en una primera oleada. Vamos a revisar los países más representativos de la región europea para ver quiénes son los que más están contribuyendo a este rebrote y a este incremento. Si vemos la siguiente diapositiva, empecemos con Alemania. Alemania, digamos que no es de los países que contribuye de manera importante a estos rebrotes. De hecho, aunque tiene una tendencia ascendente muy acelerada, podemos ver una velocidad importante en las últimas 2 semanas, todavía Alemania no ha llegado a rebasar lo que significó en el mes de marzo y abril su primer pico. Sin embargo, esta tendencia ascendente que tiene y por la aceleración que lleva, podría en su momento indicarnos que en las siguientes semanas esto puede llegar a suceder. Vamos a estar viendo y veamos cómo es un incremento que de alguna manera inició paulatinamente desde fines de julio, primeros de agosto, y aunque llevaba una velocidad de transmisión no tan elevada, esta se ha exacerbado en las últimas 2 semanas. Es un comportamiento interesante en el caso de Alemania. Veamos el siguiente país. Aquí tenemos a Rusia. Rusia, vemos cómo en esta segunda oleada de contagios sí ya rebasó lo que en su momento significó el primer pico de contagios, su primer ACME. Todavía no lo ha rebasado por mucho, es decir, no ha llegado a una duplicación en sí de esta cantidad o de esta magnitud de casos, mas sin embargo vemos que su curva está todavía en la tendencia ascendente y que esa velocidad, la aceleración que tienen también es importante, lo cual nos pudiera pronosticar que al menos en las siguientes semanas esto pudiera todavía seguir y continuar hacia arriba. Sin embargo, de alguna manera Rusia tampoco, digamos, contribuye aún de manera importante a ese gran rebrote que vemos en el continente europeo, aunque tiene su carga de contribución. Veamos el siguiente país. Tenemos ahora Italia, similar un poco a los 2 previos, apenas rebasando su primera ola de contagio, su primer ACME, el primer pico de marzo. Prácticamente las velocidades de curva observadas en su primer pico son similares a las que estamos observando ahora en octubre. Después de haber tenido un incremento ligero, vino un rápido escalamiento de casos y una gran velocidad en efectos de la transmisión. Y vemos que la tendencia es
todavía muy importante en relación a que pueda continuar con el escalamiento de los mismos. Esta es Italia. Veamos el siguiente país. Dinamarca. Dinamarca sí, ahora empieza entre los grupos de países que ya prácticamente han duplicado la primera carga de transmisión y de casos que tuvo en su primera oleada ocurrida en abril. Vemos cómo a partir de que inicia el mes de septiembre, inician también con un escalamiento importante que prácticamente es ya 2.5 veces mayor que el observado en la primera ocasión, y esto lógicamente sí está contribuyendo de manera importante a este gran rebrote que se ve en el continente europeo, aunque en las últimas semanas se empieza ya a evidenciar una nueva disminución, pero cuya tendencia no se ha mantenido, sino más bien se ha comportado en una ligera meseta que todavía, inclusive esa pequeña meseta, está por encima del primer pico evidenciado en la primera ola. Esta es Dinamarca. Veamos el siguiente país. Reino Unido. Reino Unido sí es de los que está contribuyendo de manera importante. Podemos ver cómo prácticamente este segundo pico, esta segunda ola de contagios, está prácticamente ya triplicando la primera curva que en su momento se dio, la primera carga, y además lo hace con una aceleración bastante importante. Todavía no hay evidencia de un control en la zona del ACME, y esto lógicamente pudiera significar que todavía la transmisión y el incremento pudieran continuar en los siguientes días. Vamos a ver cómo se comporta Reino Unido. Veamos la siguiente. Aquí tenemos a España. Es uno de los países también que se ha estado dando un seguimiento muy puntual, sobre todo por la mortalidad que en su momento generó España en su primera ola. Aquí vemos cómo la segunda inicia prácticamente a fines de julio, y desde que inicia mantiene una tendencia ascendente importante que no paró prácticamente hasta mediados de septiembre. Hay cierta evidencia que al menos en lo que va del mes de octubre pudiera ya existir algún control y que inicie una tendencia descendente, aunque estas ondas que vemos en las últimas 2 semanas, pues bueno, todavía no dejan en claro si realmente España pueda empezar nuevamente a disminuir su carga de contagios, o esto pudiera en las siguientes semanas efectivamente convertirse en un nuevo incremento. España está no duplicando de alguna manera su primer pico, aunque si vemos la magnitud, es decir, la carga de enfermedad, podemos ver cómo esta segunda ola es mucho en función de la imagen, es más ancha, lo que quiere decir que hay más casos integrados en esta segunda ola que los que hubieron en la primera, ¿no? Entonces esto nos habla de una mayor magnitud. Veamos la siguiente. Aquí tenemos a Francia. Francia efectivamente o prácticamente está ya por cuadruplicar su primera ola. La primera ola que en su momento se tuvo entre los meses de fines de marzo y abril, se había mantenido una transmisión muy basal, una epidemia muy controlada prácticamente hasta o durante todo el mes de julio, pero inicia el mes de agosto y empieza a haber un incremento constante, permanente, a lo mejor no tan explosivo aún, pero llega el mes de octubre y vemos cómo la curva inicia con un ascenso rápido, veloz, ahora sí explosivo, el cual todavía se mantiene, es decir, la tendencia es claramente ascendente, no hay ninguna evidencia de algún control o cambio, y esto entonces podría generar que inclusive Francia pueda seguir un incremento que ya de por sí en este momento es bastante evidente y de muy gran magnitud en relación a lo evidenciado en la primera ola. Y si vemos lógicamente la cantidad de personas que entrarían en esa primera ola formada en marzo, la cantidad de personas que estarían debajo de esta otra es todavía mucho mayor, ¿no? Creo que tenemos uno más, ¿verdad? Entonces
Vamos a ver, cerramos con Bélgica, que tiene características similares a las que acabamos de ver en Francia, un incremento muy importante. Pareciera que en las últimas 2 semanas pudiera empezar una disminución, sin embargo vamos a ver si esta se mantiene, pero también podemos ver cómo ya triplicó y un poco más la cantidad de casos que tuvo en su primera ola. Importante la velocidad con que asciende a partir de que inicia el mes de octubre, en un ascenso pues muy explosivo, muy importante. Y bueno, entonces todas estas imágenes que vemos de los diferentes países en Europa son las que en su conjunto han contribuido a este rebrote que vemos, y todos hemos escuchado en los medios cómo muchos de estos países han tenido que volver a implementar medidas que en su momento contribuyan a limitar esta transmisión. Muchos han tenido que volver a cerrar espacios públicos, a suspender eventos sociales, eventos de concentraciones masivas, están tomando nuevamente medidas de cierre como tal. Inclusive, y aprovechamos para destacar que precisamente y en comentarios de la Organización Mundial de la Salud, muchos del conjunto de estos países europeos han visto en la implementación de una herramienta tipo semáforo, que en su momento fue destacada esta misma semana por la Organización Mundial de la Salud, que es la que México implementó y está aplicando desde el inicio de la nueva normalidad, como una medida que ha dado efectos y que muy probablemente también pudiera ser implementada en otros países, sobre todo en este contexto europeo. Vamos a ver en su momento esto también, cómo se lleva a cabo. Sería la actualización de esta noche.